Si arreglas mi coche, te llevo a Disney, dijo la millonaria. ¿Alguna vez pensaste que una simple frase lanzada con burla podría convertirse en la chispa de un milagro? Lo que comenzó como un reto imposible en un pueblo olvidado, terminó revelando la grandeza escondida en un niño al que todos subestimaban. Acompáñame en esta historia donde la fe, la valentía y la humildad transformaron la humillación en respeto eterno. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete para seguir descubriendo historias que tocan el corazón. En aquel pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, llegó una mujer con un aire de grandeza que desentonaba con las calles polvorientas y las fachadas desgastadas. Su coche, un clásico que brillaba como una joya rara entre tanta sencillez, se negaba a encender. Ella, con un acento que sonaba ajeno y arrogante, soltó una frase que muchos tomaron como burla. Si arreglas mi coche, te llevo a Disney. Y así, sin darse cuenta, sembró una semilla de desafío que pronto crecería en algo más profundo de lo que imaginaba. Lo interesante es cómo a veces la vida utiliza palabras dichas, casi al azar, para despertar la valentía oculta en alguien. Lo que parecía una broma ligera terminó siendo una chispa para que todos pusieran los ojos en un reto imposible. Esa promesa extravagante, pronunciada con risa nerviosa, se transformó en un espejo. ¿Quién se atrevería a aceptar semejante condición? Y lo más irónico es que la riqueza de la millonaria no podía comprar la solución a su problema mecánico. Aquí surge una enseñanza vital. Muchas veces, lo que se dice con desprecio o incredulidad se convierte en el escenario perfecto para que otro revele su verdadera grandeza. Así sucede en la vida cotidiana cuando alguien nos subestima, cuando nos dicen, tú no puedes. Es justo en ese instante cuando el corazón decide si rendirse o levantarse con fuerza. Y lo curioso es que la mayor parte de las victorias nacen en esos momentos en que nadie cree en nosotros. Imagina a un niño en la escuela al que le dicen que jamás podrá destacar porque no tiene buenas notas. O aquel joven al que le repiten que nunca logrará algo grande porque proviene de un lugar humilde. Sin embargo, esos mismos comentarios se convierten en la gasolina que impulsa el motor de la perseverancia. Es allí donde se prueba la fe y la confianza en que cada uno carga dentro un talento que tarde o temprano brillará. Lo que parecía una escena de arrogancia se transformó en una oportunidad para que todo un pueblo viera que no es el lujo el que da sentido a la vida, sino el coraje con el que enfrentamos los desafíos. Y así, el coche de más de 40.000 dejó de ser lo importante. Lo verdaderamente valioso era quién se levantaría para intentarlo, aun cuando parecía absurdo. Porque la vida siempre pone a prueba con desafíos que parecen imposibles. Y detrás de cada reto, incluso de una frase lanzada entre risas, hay una invitación. Demostrar que el valor no depende de la edad, la apariencia o el dinero, sino de la fe y la convicción con que se enfrenta lo inesperado. Entre las sombras de aquel taller improvisado apareció una figura que nadie esperaba. Un niño con las manos pequeñas, el cabello despeinado y los ojos llenos de curiosidad. Lo llamaban el mecánico chiquito, casi como una burla, porque en los problemas grandes nunca lo tomaban en serio. Sin embargo, ahí estaba él, frente al reto que los adultos consideraban imposible. Su edad parecía una desventaja, pero lo que brillaba en su interior era una sabiduría que no se medía en años, sino en pasión. La multitud lo observaba con escepticismo, murmurando que no lograría nada. Y es que así suele ser. Cuando alguien joven intenta algo, el mundo corre a recordarle sus limitaciones. Pero Dios, en su misterio, acostumbra esconder la grandeza en los lugares más humildes y a menudo coloca en los pequeños la valentía que los grandes ya han olvidado. Ese niño,
Con apenas 12 años, era la prueba viva de que el talento no se mide por la edad ni por la apariencia. Piénsalo. ¿Cuántas veces en la vida escuchamos que alguien es demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado débil? Y, sin embargo, los mayores milagros han nacido de corazones pequeños que se atrevieron a creer, como David, aquel pastorcito que venció a un gigante, o como un joven que decide decir la verdad, aunque todos a su alrededor prefieran callar. No importa la talla, lo que importa es la fe. El niño no buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni siquiera el viaje prometido. Lo movía algo más profundo, el deseo de demostrar que sí era capaz, que su amor por la mecánica no era un juego. Y ese amor le daba la fuerza que muchos adultos habían perdido. Cuando alguien hace las cosas desde el corazón, hasta lo imposible empieza a ceder. Allí, frente a cajas oxidadas y herramientas viejas, se estaba escribiendo una lección que cambiaría la manera en que todos veían a ese chico. El reto ya no era solo arreglar un coche, sino transformar la burla en respeto, la duda en asombro. Y ese es el milagro que ocurre cuando alguien se atreve a dar un paso adelante sin importar lo que digan. Porque cada vez que un niño, un joven o incluso un adulto señalado como incapaz se levanta y lo intenta, está mostrando al mundo un secreto poderoso. La verdadera fuerza no depende de lo que se ve por fuera, sino de la fe y el coraje que arden por dentro. Y aquel día, en ese pueblo olvidado, ese secreto estaba a punto de revelarse. Con una calma sorprendente, el niño se colocó los guantes gastados que habían visto más aceite que piel. Frente al motor, no se intimidó. Lo observó como quien descifra un misterio que todos los demás pasaron por alto. La extranjera, con gesto de impaciencia, estaba convencida de que solo perdería tiempo. Sin embargo, los movimientos del chico no eran torpes ni dudosos. Eran firmes, como si cada cable y tornillo le susurrara un secreto. Muchos pensaban que solo los adultos podían entender algo tan complejo, pero aquel pequeño tenía una mirada distinta, casi como quien lee entre líneas. Lo que para otros era ruido, para él era melodía. Y eso nos recuerda que a veces la sabiduría no viene con la edad, sino con el corazón dispuesto a escuchar. Un niño que ama lo que hace puede ver más allá de lo que expertos han olvidado por costumbre. Cada giro de sus manos era un acto de fe, porque la verdad es que cuando creemos en algo con todas nuestras fuerzas, lo imposible empieza a abrirse como un camino nuevo. Esa seguridad que irradiaba el chico es la misma que necesitamos en la vida cuando enfrentamos problemas grandes. Mirar lo que parece roto y confiar en que puede ser reparado. Imagina cuando una persona enfrenta una dificultad en casa o en la escuela. Muchos alrededor solo esperan que fracase, que no logre nada, pero quien se atreve a intentarlo con convicción, sin miedo a equivocarse, transmite una fuerza que inspira a todos. Así, como este niño, cualquiera puede transformar un obstáculo en oportunidad, incluso si los demás no lo entienden. La millonaria esperaba aburrirse, el público esperaba reírse, pero el niño esperaba algo más, demostrar que dentro de él había una luz que no podía apagarse. Esa misma luz está en cada uno de nosotros, esperando que nos atrevamos a usarla cuando la vida parece desafiante. Y no se trata de impresionar, sino de ser fieles al talento que Dios nos dio. Y justo aquí es donde tú entras en la historia. Si esta historia te emociona, apóyala con un like y suscríbete para no perderte el final. Porque lo que este niño estaba a punto de revelar no era solo un motor funcionando, sino una lección que quedaría grabada en todos los corazones presentes. Con movimientos seguros, el niño se inclinó sobre el motor y comenzó a aflojar piezas que los adultos ni siquiera se habían atrevido a mirar. Cada tornillo que giraba era como abrir una puerta cerrada durante años. Entonces, con una voz baja pero firme, murmuró: «Aquí está el verdadero problema».
Ese instante fue como si el tiempo se detuviera. Todos quedaron congelados, esperando ver si lo que decía un niño podía ser cierto. Lo asombroso es que, a menudo, los ojos más simples son los que logran descubrir lo que otros pasaron por alto. La vida funciona igual. Cuando nos atrevemos a observar con humildad y paciencia, encontramos detalles que cambian por completo la situación. A veces, el error está escondido en un rincón pequeño, pero basta con la mirada correcta para revelarlo. El chico giró su llave improvisada con tal naturalidad que parecía tener un pacto secreto con aquel motor. Y de pronto, el silencio pesado se rompió. El coche, que llevaba horas muerto, comenzó a vibrar como si despertara de un largo sueño. El ruido del motor no era solo un rugido metálico, era el eco de una victoria que nadie había anticipado. Ese momento nos recuerda que lo imposible no se vence con fuerza bruta, sino con sabiduría y perseverancia. ¿Cuántas veces creemos que un problema no tiene solución solo porque otros lo intentaron antes sin éxito? Pero la verdad es que no importa cuántas manos lo hayan tocado. Si creemos y buscamos con fe, siempre hay un camino que se abre. El público que observaba pasó del escepticismo al asombro en cuestión de segundos. Aquello que parecía una simple aventura infantil se convirtió en un milagro frente a sus ojos. Y lo más inspirador es que el niño no lo hizo con arrogancia, sino con serenidad, como quien sabe que cada logro viene de algo más grande que él mismo, porque cada desafío que superamos nos enseña lo mismo. No se trata de ser los más fuertes o los más sabios a los ojos del mundo, sino de confiar en el don que llevamos dentro. Ese niño, con sus manos pequeñas y su fe inquebrantable, demostró que hasta el detalle más oculto puede transformarse en una gran victoria si se enfrenta con coraje y esperanza. El rugido del motor fue como un trueno que atravesó el aire del pueblo. Los murmullos se convirtieron en silencio y ese silencio en un asombro colectivo. La millonaria, que hasta entonces mostraba una sonrisa incrédula, abrió los ojos como si hubiera visto un milagro. Un coche que expertos habían descartado volvió a la vida en manos de un niño de apenas 12 años. Nadie, absolutamente nadie, esperaba semejante desenlace. Lo sorprendente es cómo Dios usa lo pequeño para confundir a lo grande. La multitud, que antes se burlaba, ahora se quedaba boquiabierta. Ese cambio repentino en los rostros reflejaba algo profundo. Cuando alguien actúa con fe y entrega, no solo transforma un problema, transforma corazones. Y lo cierto es que a veces, el mayor milagro no es que el coche vuelva a funcionar, sino que los incrédulos pasen a ser testigos de lo imposible. Ese instante nos recuerda las veces en que la vida da un giro inesperado. Cuando todos creen que no tienes salida, que no lo vas a lograr, Dios abre una puerta que nadie veía. Así como ese niño encontró una solución oculta en el motor, también nosotros podemos descubrir oportunidades escondidas en medio de la dificultad. Solo hace falta mirar con valor y no rendirse al primer fracaso. El público, antes indiferente, comenzó a aplaudir y a murmurar historias que correrían de boca en boca durante años. La escena se volvió inolvidable, no por el coche en sí, sino porque un niño humillado se levantó con dignidad y mostró que lo imposible puede hacerse realidad. Era una lección de vida más fuerte que cualquier palabra. Y aquí es donde la historia también toca tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que te subestiman, que nadie cree en ti? Pues justo ahí es donde la fe puede sorprender, porque Dios no necesita de grandes títulos ni de fortunas. Basta con un corazón dispuesto. Como ese niño, cada uno de nosotros tiene dentro una fuerza que puede callar a los incrédulos y encender lo que parecía apagado. Por eso, dale like y suscríbete si quieres más historias que te ericen la piel como esta. Porque lo que acabamos de ver
no es solo el triunfo de un niño sobre un motor, sino el reflejo de algo mucho más grande. La certeza de que la fe y la perseverancia siempre tienen la última palabra. La mujer, que había llegado con arrogancia y desdén, no tuvo más opción que sonreír con una mezcla de vergüenza y admiración. Entre risas nerviosas, abrió su bolso y empezó a cumplir la promesa que había hecho casi como una broma: llevar al niño a Disney. Sin embargo, lo más poderoso de esa escena no estaba en el viaje en sí, sino en lo que se reflejaba en los ojos del pequeño. Él no lo había hecho por boletos ni por diversión, lo había hecho por algo más profundo. El niño, con el rostro manchado de grasa y el corazón latiendo fuerte, mostraba un orgullo sereno. Su mayor recompensa no era un parque de diversiones, sino la certeza de haber demostrado lo que llevaba en el alma: un amor inquebrantable por la mecánica. Ese amor, que muchos habían despreciado como un simple juego, ahora brillaba delante de todos como un talento real. Y es que la vida nos enseña una lección preciosa. Lo que hacemos con pasión y entrega vale más que cualquier recompensa material. A veces soñamos con premios, reconocimientos o viajes, pero lo verdaderamente valioso está en mirar atrás y decir: lo logré con mis propias manos. Esa es la victoria que nadie puede quitarnos. La extranjera, sin darse cuenta, se convirtió en un instrumento de algo mayor. Lo que empezó como burla terminó siendo el escenario para que un niño descubriera en sí mismo un poder que lo acompañaría toda la vida. Es así como Dios utiliza incluso las intenciones equivocadas para dar forma a algo hermoso. Ese instante es un recordatorio para todos. No importa si lo que hacemos recibe aplausos o si pasa desapercibido. Lo importante es hacerlo con amor y con fe. Porque cuando actuamos desde el corazón, la satisfacción interior supera cualquier boleto, cualquier regalo, cualquier promesa. El niño lo entendió sin necesidad de palabras. Y así, mientras la millonaria cumplía lo prometido, lo que quedaba grabado en el corazón de todos era una verdad eterna. La recompensa más grande no está en lo que recibimos, sino en la alegría de haber sido fieles a lo que amamos y en la fuerza que descubrimos al atrevernos a creer. Cuando el sol comenzó a caer y el pueblo se llenó de ese brillo dorado que anuncia el final del día, todos sabían que algo había cambiado para siempre. El niño que antes era motivo de burlas ya no era visto con desprecio, sino con respeto. Su nombre, que antes se decía en tono de chiste, ahora resonaba con orgullo entre los vecinos. En cuestión de horas, aquel pequeño había transformado la humillación en una historia de grandeza. La extranjera, aún sorprendida, partió con su coche funcionando y una historia en los labios que no tardaría en cruzar fronteras. Porque hay vivencias que, aunque nacen en un rincón olvidado, tienen el poder de llegar muy lejos. Y esta era una de ellas, la de un niño que con fe y coraje hizo lo que los grandes no pudieron. El rumor se expandiría como fuego, inspirando a muchos más de los que estuvieron presentes. Lo bello es que este tipo de relatos no se quedan en el pasado, sino que se convierten en semillas de inspiración para otros niños y familias enteras. Porque, ¿quién no ha sentido alguna vez que lo subestiman, que lo tratan como incapaz? Esta historia grita al corazón que la grandeza no depende de títulos, dinero o edad, sino de atreverse a creer y a actuar con firmeza. Ese día el pueblo entero entendió que no había que menospreciar a nadie, porque la fe puede esconderse en los lugares más inesperados. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Un gesto pequeño de valentía, un acto de bondad o un esfuerzo sincero pueden cambiar la percepción de todos y dejar huella mucho más allá de lo que imaginamos. El niño no buscó fama, pero la fama lo encontró. No buscó aplausos, pero los recibió. No buscó ser leyenda, pero lo fue. Y esa es la enseñanza más grande.
Cuando hacemos las cosas desde el corazón, lo que nace como algo sencillo termina convirtiéndose en una historia que trasciende generaciones. Por eso, nunca subestimes tus pasos, aunque parezcan pequeños. Porque así como ese mecánico chiquito levantó un coche muerto y encendió la esperanza de un pueblo, también tú puedes levantar lo que otros dan por perdido. Y lo más hermoso es que, al hacerlo, tu vida también se convertirá en una historia que inspire a muchos más de lo que imaginas. Ese día no solo se reparó un coche, también se encendió una verdad que jamás se apagará. Lo pequeño, cuando se hace con fe, se convierte en algo inmenso. El niño mecánico dejó de ser burla para convertirse en leyenda, recordándonos que lo imposible se abre a quien cree. Que esta historia te inspire a confiar en tu propio talento y a nunca dejar que las dudas de otros apaguen tu luz. Escribe en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy. Y si crees en la fuerza de la fe, dale me gusta y suscríbete para que juntos sigamos compartiendo estas lecciones de vida.